Hace unos pocos años atrás, un hombre de 86 años se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la ciudad de Buenos Aires. Más allá de los méritos, más allá de las felicitaciones, más allá del ejemplo de perseverancia, donde nos demuestra que nunca es tarde para hacer algo, sin embargo hay algo que debemos plantearnos ante cosas como esta. Realmente es importante lograr las metas de la vida, pero mucho más importante es lograrlas en el tiempo correcto, porque algo que se logra fuera de tiempo, sin duda no tendrá el mismo sentido en nuestra vida. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés, donde dice todo tiene su tiempo. Hay cosas que hechas fuera de tiempo no serán igualmente útiles para nosotros, o al menos no tendrán el mismo sentido. Por eso que una de las cosas más frustrantes de la vida son las demoras, porque cuando te detienes más tiempo del que debes detenerte en un momento determinado, entonces pierdes lo más valioso para tu vida, tu tiempo. Hoy te invito a compartir un pasaje en Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44. Mientras buscas en tu Biblia, te recuerdo que te suscribas a este canal, te invitamos a que te suscribas. Esta plataforma ha sido consagrada para llegar con un mensaje de Dios a tu vida, con una palabra de Dios que puede ser una palabra de aliento, una palabra de desafío, una palabra que te va a presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene poder para salvarte, para sanarte, para transformar tu vida, tu familia, aún tu salud y tu economía. Te invito a que te suscribas, que le des a la campanita y entonces estarás siempre notificado de los mensajes que estemos subiendo por esta plataforma. Si ya tienes tu Biblia abierta en Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían. Quiero que resaltar esta palabra. La gente le detenía para que no se fuera de ello. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hoy quiero hablarte de lo que es un avance intenso. La integridad o la intensidad de tu relación con Dios, sin duda que determinará la intensidad de lo que puedas hacer. Es decir, cuanto más intensa es tu relación con Dios, tanto más intenso y efectivo será lo que haces. Es como la luz, que cuando toca un objeto, la luz del sol, poco efecto puede producir. Sin embargo, cuando pones una lupa y esa luz del sol atraviesa la lupa, puede llegar hasta encender un fuego. Y si eso tiene más aumento todavía, hasta puede transformarse en un láser capaz de cortar el fuego. Así es nuestra relación con Dios. Tal vez si tienes una relación con Dios fría, entonces lo que haces no tendrá mucha intensidad. Pero cuando comienzas a buscar a Dios en una manera más intensa, sin duda que hay cosas que serán mucho más intensas todavía. Tu avance será mucho más intenso. Los versículos 31 al 32, en el contexto de este pasaje, nos va a decir algo muy importante. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Jesús había descendido a Capernaum y él estaba enseñando, y notemos que hay algo muy importante, que se admiraban de su doctrina. Sin embargo, es importante entender que lo que diferenciaba al Señor de lo que enseñaba el resto de los rabinos no tenía que ver con el contenido, tenía que ver con la intensidad de su relación con Dios. ¿Por qué? Porque esto hacía que ese mensaje que compartiera sin duda tuviera un impacto en la vida de las personas totalmente diferente. Ellos reconocían la autoridad. Es exactamente lo que sucede con nosotros. Si nosotros no tenemos una relación intensa con Dios, podemos hablarle de Dios a muchas personas, pero sin duda no impactará la vida de las personas, porque lo que impactará la vida de las personas no es el contenido de lo que dices, sino la relación que tienes con aquel que te da la palabra. La falta de autoridad es una característica de los religiosos de todos los tiempos. En los días de Jesús dice que ellos se admiraban, porque habían escuchado esas mismas palabras. Lo que el Señor hablaba eran las Escrituras, los cuales ellos ya conocían a la perfección. Sin embargo, había algo que cambiaba.
era la autoridad. Hasta el día de hoy sucede lo mismo. Un religioso puede hablar mucho de Dios, un religioso puede hablar mucho de doctrinas. Sin embargo, la falta de relación personal con Dios es el gran problema por el cual muchos no pueden resolver. Primero sus propios problemas y mucho menos los problemas de la gente. Las circunstancias que intentaron ponerle freno a Jesús, es muy importante que dice que aquí lo querían detener. ¿Por qué? Porque había un plan allí más allá de la necesidad de la gente, que era que él no siguiera avanzando, porque su relación con Dios era poderosa. Y esto hacía poderoso su ministerio, esto hacía poderoso no solo lo que él decía, esto hacía poderoso todo lo que él hacía. Lo mismo sucede con nosotros. En la medida que queremos tener una relación con Dios más intensa, sin duda el enemigo va a tratar de detenernos. Y si te detienes, entonces pierdes lo más valioso. Pierdes tu tiempo. Y cuando pierdes tu tiempo, pierdes la intensidad, la efectividad de lo que estás haciendo. En este pasaje vamos a ver al menos 3 cosas importantísimas que trataron de detener a Jesús para que él no siguiera avanzando en su ministerio. Estas mismas cosas también tratan de detenernos a nosotros, pero también vamos a ver cómo es que él tuvo victoria. La primera la vamos a ver en los versículos 33 al 36. Lo primero que vamos a ver que intentó detener a Jesús y que intenta detenernos a nosotros es lo inesperado. Aparece ahí en el versículo 33 las siguientes palabras. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco bien, eres el Santo de Dios. Lo inesperado desestabiliza a quien cree que todo resultará como lo previsto. Muchas veces nos sucede que tenemos todo planificado, que tenemos todo pensado, que hay cosas que damos por descartada que van a suceder de una manera determinada. Sin embargo, siempre puede aparecer algo inesperado. Y es lo que muchas veces nos desestabiliza. Es muchas veces lo que nos detiene en lo que estamos avanzando. Porque la vida tiene un montón de cosas que no esperábamos. Y a veces Dios permite ciertas cosas para ver cómo vamos a resolver esos problemas. Y muchas otras veces el enemigo está poniendo obstáculos para detenerte, para que no sigas avanzando. Recuerdo el testimonio de mi pastor. Cuando él era joven y nacía su primer hijo varón. Tenía 3 hijas mujeres y había nacido su primer hijo varón. Resultó ser que este hijo, mientras él estaba predicando en la iglesia, su hijo fallecía, su hijo se había ahogado y tuvieron que avisarle que su hijo había muerto. Sin duda esto fue un golpe inesperado para una persona que estaba sirviendo a Dios. Esto fue un golpe para su vida, pero sin embargo nada lo detuvo. Es importante entender que debemos avanzar. Lo inesperado siempre sucederá. El gran problema es no estar preparado para ello. Y a veces estas cosas detienen a muchos. Tal vez has enfrentado situaciones que no esperabas. En el libro de Job, capítulo 30, versículo 26 y 27, dice Job allí: esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Esperaba la luz, vino la oscuridad. Y concluye con algo tremendo. Dice: mis entrañas se agitan. Nosotros siempre esperamos el bien, nosotros siempre esperamos la luz, esperamos lo bueno. ¿Quién de nosotros podría estar esperando lo malo? Sin embargo, a veces lo malo golpea nuestra vida, a veces lo malo golpea nuestra salud, nuestra economía, golpea nuestra familia. Y entonces muchas veces estábamos avanzando, muchas personas están avanzando y frente a lo inesperado se detienen, se frenan. Qué notorio este pasaje. Dice que en la sinagoga había un hombre endemoniado. Un hombre que tenía un demonio inmundo. La sinagoga es un símbolo de la iglesia, donde menos te vas a esperar una persona que manifieste una situación demoníaca, es en la iglesia. Y esto es exactamente lo que sucedió allí. Era lo inesperado para muchos. Tal vez muchos se escandalizaron y dijeron: ¿cómo puede ser que en la iglesia haya una persona así? Y a veces esto no sucede. Tal vez no con un endemoniado, pero mucha gente se alejó del camino de Dios porque encontró en la iglesia una persona que dice: yo no esperaba que en la iglesia hubiera esta clase de persona. Y la realidad es que sí la puede haber. Alguien dijo: la iglesia es un hospital donde están los enfermos. Y hay gente que cree que va a llegar a la iglesia y se va a encontrar a todas personas perfectas. No, lamentablemente eso no es así. Esto no es el cielo, esto es la tierra. Y esto está lleno de gente de imperfecciones. Así que lo que menos te esperas que pueda suceder en la iglesia,
puede sucederte. Lo importante es que no te detengas frente a lo inesperado. Lo inesperado está esperándote en el lugar, en el tiempo y con las personas que menos esperas. Por eso es algo inesperado. Y así como Job tuvo que enfrentar lo inesperado, nuestras entrañas a veces se agitan, a veces nos alteramos, a veces no sabemos cómo reaccionar. Sin embargo, lo inesperado no detuvo a Jesús, porque la Biblia dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. La segunda cosa que trató de detener en este pasaje Jesús, y que muchas veces trata de detenernos a nosotros, es lo cotidiano. Lo vamos a ver esto en el versículo 37 al 39. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose al instante ella la servía. La prueba más grande de tu fe está justamente en lo cotidiano. A veces nosotros tenemos fe para grandes cosas, pero cuando toca nuestra familia, cuando toca nuestra vida cotidiana, es ahí cuando más nos cuesta ejercer fe. Sin duda que cualquiera de nosotros no tiene absolutamente ninguna duda de que el Señor salvó la humanidad a través de un arca, de un hombre escogido para construir un arca en medio de un diluvio. Nadie dudaría de que el Señor mandó a Moisés a extender la vara sobre el mar Rojo y el mar se abrió en dos. Nadie dudaría de que Jesús caminó sobre las aguas. Ninguno de los milagros de la Biblia se pueden poner a tela de juicio. Nadie dudaría de que el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó. Sin embargo, ¿cómo nos cuesta creer que esas cosas van a suceder en nuestra vida? A veces, con el simple hecho de una enfermedad, con el simple hecho de haber sido robados en nuestra casa, de que tenemos que enfrentar un problema económico, lo cotidiano. Pero Dios no solamente es Dios de sinagogas, Dios es Dios que entra en las casas. Notemos que el Señor había estado en la sinagoga, pero luego entró en la casa de Pedro. Y la suegra de Pedro no tenía una enfermedad terrible. La suegra de Pedro no tenía una enfermedad terminal. Dice el texto que tenía fiebre. Tal vez lo mínimo que nos puede pasar a nosotros, lo mínimo que le puede pasar a nuestros hijos. Y muchas veces ni siquiera vamos a ir a la iglesia porque algún integrante de nuestra familia tiene fiebre. O muchas veces nos desesperamos frente a cosas pequeñas, frente a cosas que comparado con los grandes milagros relatados por las Escrituras, no tienen sentido. Sin embargo, mucha gente se detiene frente a lo cotidiano. Muchos avanzan en todo lo referente a la iglesia. Hay gente que crece en sus ministerios, crece en el estudio de la palabra, gente que sirve a Dios, que tiene grandes cosas. Sin embargo, se han detenido en lo cotidiano. No pudieron avanzar en lo cotidiano. No pudieron gobernar sus propias casas. No pudieron controlar las cosas cotidianas que sucedían en sus casas. Sus hijos se les fueron de la mano, sus matrimonios se les fueron de la mano, su economía se fue de la mano. Dios es Dios de sinagogas, pero Dios también es Dios de nuestras casas. Dios está en lo cotidiano, Dios está en tu trabajo, Dios está en tu prosperidad, Dios está en la crianza de tus hijos, Dios está en la fortaleza de tu matrimonio. Dios es Dios de lo cotidiano. Aquí vemos que el Señor entró en las casas y mucha gente se detiene, porque aunque pueden andar bien en cuanto a conocimiento escritural, en cuanto a llamado de Dios, en cuanto a dones, sin embargo en sus casas no andan bien, porque el Señor no ha podido entrar a su casa. Yo me imagino lo que sucedió con el centurión romano, cuando fue al Señor y le dijo: mi criado está gravemente enfermo. Y el Señor dice: yo iré y le sanaré. Pero dice: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué cosas habrían en la casa de este hombre? Él se detuvo, o lo detuvo el Señor para que entrara en su casa. Pero si el Señor envió la palabra y el criado sanó. Sin embargo, ¿qué cosas él detuvo? ¿Qué cosas hubieran cambiado si el Señor hubiera podido entrar a su casa? Y lo detuvo. Sin embargo, esto no lo detuvo al Señor, porque su autoridad no solo estaba en la sinagoga, su autoridad también estaba en las casas. Quiero hablarte del último punto, la tercera cosa que intentó detener a Jesús y que intenta detenernos a nosotros es lo desgastante. Dice en los versículos 40 al 41, al ponerse el sol, ya cuando estaba oscureciendo,
Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. El desgaste es la batalla perdida en cada uno de nosotros. Cuando una persona se desgasta, entonces ya no tiene fuerzas para seguir. Y muchas veces el enemigo trabaja para desgastarnos. No es un trabajo, no es un golpe instantáneo. Es un golpe lento, lento, lento. Y cuando ya no tiene fuerza, vuelven a sumarse más cargas. Notemos que el Señor aquí había trabajado todo el día. Había ido a la sinagoga, había ido a la casa de Pedro. Y ahora llegaba la noche, tal vez el momento de su descanso. Sin embargo, el enemigo estaba allí y venían endemoniados y venían gente enferma. Y es cierto que la gente tenía su necesidad, pero parecía que el enemigo estaba trabajando también con esto para desgastarlo. A mí que me gusta la pesca, sé que una de las cosas que tengo que luchar cuando tengo una trucha que ha picado es tratar de desgastar sus fuerzas. Sus fuerzas tarde o temprano se van a desgastar. Pero yo tengo que tratar de evitar que la trucha logre meterse debajo de una piedra. Porque en el mismo momento que la trucha encontró la profundidad para meterse debajo de una piedra, ese es el momento en que la trucha ya no va a desgastar su fuerza. Porque la piedra, la roca esa, debajo del agua la sostiene. Yo tengo que lograr que desgaste sus fuerzas. Y eso sucede con nosotros. Nosotros debemos tener cuidado de que nuestras fuerzas no se desgasten. Porque a veces el día pareciera que necesitáramos más horas del día. Y ya nos hemos desgastado de tal manera que no apartamos tiempo para orar, no apartamos tiempo para el Señor, no tenemos tiempo para estar en una reunión, no tenemos tiempo para estar en un estudio bíblico. Es como que el enemigo sigue poniéndonos cosas cotidianas, pero cotidianamente nos vamos desgastando. El desgaste exterior es inevitable. El apóstol Pablo dijo que el hombre exterior se va desgastando. No obstante, si has nacido nuevo, hay un hombre interior. Y la Biblia dice que el hombre interior puede y necesita renovarse de día en día. El gran problema de muchos es que saben vivir una vida de actividad, o trabajan constantemente, o se llenan de actividades y no apartan tiempo para renovar fuerzas. Si tal vez te sientes desgastado, yo te aconsejo que apartes un tiempo para Dios, que apartes un tiempo para orar, que apartes un tiempo para la lectura de la palabra. Necesitas ser ministrado, necesitas ser renovado, porque las fuerzas vienen de Dios y todo aquel que se desgasta tarde o temprano se detiene. Quiero terminar con este pensamiento. El propósito de Dios va en dirección exactamente opuesta al plan del enemigo. Es por eso que Satanás nunca tratará de detenerte cuando estás haciendo lo que él quiere, cuando te estás equivocando, cuando estás en la dirección equivocada, la dirección opuesta a Dios, cuando estás haciendo las cosas mal, el enemigo nunca tratará de detenerte. Al contrario, es como que te va a empujar. Pero cuando estás dando en el blanco, cuando estás buscando al Señor, cuando estás queriendo afirmar tus pasos, cuando estás tratando de hacer lo correcto, cuando estás tratando de santificarte, cuando estás tratando de entrar en el propósito de Dios y servirle, van a aparecer los obstáculos y el enemigo te va a querer detener a toda costa. Efesios, en el capítulo 2, entre versículo 1 y 2, dice: estas en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando sigues la corriente de este mundo, el mundo solo te empuja a que vayas hacia adelante. Pero cuando comienzas a ir en la corriente contraria a la corriente de este mundo, ya nadas contra corriente. Y cuando eso sucede, el enemigo va a tratar de detener tu avance. Por lo cual, cuando enfrentes lo inesperado, cuando enfrentes lo cotidiano, cuando enfrentes lo desgastante, tienes que saber que estos son obstáculos que tratarán de detener el plan de Dios para tu vida. Necesitas tener una relación con Dios intensa, porque el Señor no dejó que nada lo detuviera, y Él tenía bien en claro qué era lo necesario. Él dijo: es necesario que yo siga, es necesario que yo avance y predique en otras ciudades. Todos trataban de detenerlo, pero Él siguió adelante. Porque detrás de cada obstáculo, allí está el plan de Dios. Cada vez que el enemigo te ponga un obstáculo, cada vez que un obstáculo se te presente, aunque no parezca algo malo en sí mismo, cada vez que algo trate de detenerte, es porque detrás de ese obstáculo está el plan de Dios. Y si no te detienes y avanzas, sin duda lo lograrás. Una relación con Dios intensa te llevará a un avance intenso.
Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre llega a tiempo en nuestra vida, Señor. Y sin duda, Señor, que hay cosas que nosotros debemos alcanzar en un momento determinado. Señor, pensamos cuántas veces hemos perdido el tiempo, cuántas veces el enemigo ha logrado poner obstáculos, situaciones cotidianas. Señor, lo inesperado se presentó y detuvo el avance de muchos. Muchas personas comenzaron bien, muchas personas estaban creciendo, pero cosas cotidianas lo detuvieron. Lo inesperado lo detuvo. El desgaste, Señor, el cansancio. No hubo un renuevo, no renovaron su fuerza y se desgastaron. Señor, tal vez alguno de los que está viendo este video y oyendo este mensaje está recibiendo esta palabra. Señor, hace tiempo que se detuvo, pero tu palabra viene en un momento oportuno para decirle avance. Y esto es lo que yo quiero decirte, querido hermano, querida hermana. Avanza, no te detenga, aumenta, intensifica, renuévate en una relación con Dios, porque cuanto más intensa sea tu relación con Dios, tanto más intenso será tu avance. Muchas gracias por esta palabra, Señor, y te invito a que no solo hayas recibido esta palabra, sino que puedas compartirla, porque no solo bendecirá tu vida, sino también la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.